El tema es geometría espacial. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es una pirámide. Nos dice que es un poliedro. Poliedro significa que tiene muchos lados o muchos vértices. Dice que constituido por un polígono simple llamado base, que en este caso, el primero que vamos a trabajar nosotros es una pirámide de base cuadrada. Hay una pirámide de base cuadrada. Por lo tanto, en su base, lógicamente, está un cuadrado. Y triángulos que tienen un único lado que coinciden con uno del polígono de la base. Todos los triángulos tienen un vértice en común llamado vértice de la pirámide, que es el pico. Bueno, yo le digo el pico de la pirámide. Los triángulos se llaman caras laterales. Bueno, nosotros en la vida real, pues pirámides casi no vemos, ¿verdad? O formas piramidales no las vemos, a menos que veamos en un techo de lo que llaman cuatro aguas. Eso sería en el Parque de la Laguna, creo que hay techos así, pero no tenemos edificaciones piramidales, ¿verdad? Eh, Tal vez podamos conocer y haber escuchado de las pirámides, las egipcias, las mayas, ¿verdad? Por ahí otros que están en Nepal y en la India, también son cosas piramidales. Eh, bueno, entre las partes importantes de la pirámide, tengo lo que es, la cúspide, que es el pico de acá, la apotema de la pirámide, o la apotema de la pirámide y la apotema de la base de la pirámide, la cual es medio lado. ¿Ok? Y lógicamente tengo esta, ¿verdad? Que sería ¿quién? La altura de la pirámide. A veces la gente confunde esta en rojo y le dice la altura, pero toda altura es de forma perpendicular. ¿Y qué significa perpendicular? De 90 grados. O sea, usted no la van a medir de medio lado, ¿verdad? Hacia acostado. ¿Ok? Lo miden perpendicularmente. Resulta que cuando yo tengo esta apotema, digamos que yo voy a desarmar esa, esa figura. Entonces, al yo desarmar la figura, ¿ok? ¿Qué es lo que me queda? ¿Lo ven? La pirámide estaría funcionando así. ¿Se ubican? Vamos para atrás. Si yo la desarmo, podría quedar así, ¿verdad? O así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Si ustedes ven, entonces la base es un cuadrado y tiene 4 triángulos. ¿Por qué tiene 4 triángulos? Porque tiene 4 lados. Si tuviera 3 lados, habrían 3 triángulos. Si tuviera 5 lados, habrían 5 triángulos en la base, en la lateral, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con esta altura? Ese era mi punto. ¿Qué pasa con esta altura? Se ve aquí. En esta figura se puede ver. No, porque ya no está. Porque la pirámide estaba así, pero ahora la abrieron. O sea, ya no tiene altura. Ya está plana. Ya está plana. Bueno, la apotema de esta pirámide, la apotema está aquí.
Esta apotema, cuando usted desarma la figura, esa apotema ya no se llama apotema. Pongan atención ahí, ¿verdad? Porque a veces es un quiebre mental. Esa apotema ya no se llama apotema. La apotema de la pirámide ahora es la altura del triángulo. ¿Ok? La apotema de la pirámide ahora va a ser la altura del triángulo. Solo hacia abierto. Cuando ya esté arma otra vez, vuelve a hacer apotema y vuelve a aparecer ¿quién? La altura de la pirámide. ¿Ok? Entonces, como aquí vemos, la base del triángulo es el lado del cuadrado, ¿verdad? La base es el lado del cuadrado. Y por acá yo tenía estos dibujitos de pirámides. Bueno, la pirámide número 1 está bien hechita, está bien bonita, pero las otras dos, la número 1 se llama pirámide recta, la número 2 se llama oblicua y número 3 rectángula y obtusa. Claro, eso lo puse nada más como para que lo conociéramos, eso no nos van a decir. Diga cómo se llama la pirámide, ¿verdad? No, porque nosotros lo que necesitamos hacer es esto. Nuestro tema es esto. Eso es el tema. El tema se llamaría el área de la pirámide. Para el área de la pirámide la vamos a dividir en el área basal. El área basal estaría dada por el área del cuadrado, que es lado por lado. O, y el área lateral, que es el área de uno de los triángulos, por 4. ¿De dónde es el 4? De los 4 lados. Si fueran 5, pues entonces multiplica por 5. Si la base fueran 3 lados, entonces en lugar de este 4, iría un 3. El área lateral, si lo vemos, lo que dice es así. La medida de lado por la apotema, que es, esta altura. Solo que en la pirámide se le llama apotema. Por 4 dividido entre 2. Y luego el área total, que sería la suma del área basal más el área lateral. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo para poderlo ver. Entonces, veamos este. Dice, una pirámide de base cuadrada del lado 10 tiene como apotema 12. Determine sus áreas. 12. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, me están dando que el lado es 10. Me están dando que la apotema es 12. Y si ustedes ven en las fórmulas anteriores, ¿verdad? Las fórmulas anteriores, que son estas, ¿qué es lo único que necesito? Necesito, ¿ok? Yo lo único que necesito es
el lado y la apotema. ¿Los tengo? Claro. Para el área basal, ¿qué sería? Lado por lado, aquí lo tengo. Y aquí lo tenemos. Entonces, lado por lado. 10 por 10, 100. El área lateral, vean aquí el área lateral. Lado 10 por apotema 12, dividido entre 2 por 4, me da 240. ¿Y cómo saco el área total? Sumando 100 más 240. Y listo. Entonces, repito, ¿qué necesito tener? Necesito tener el lado y necesito tener la apotema. ¿Estamos? Bueno, en este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a primeramente encontrar el área basal. El área basal es el cuadrado de 16 de lado. Entonces, 16 por 16. Ahí tengo el 256. Y sigo aquí. Aquí es lado. ¿Ok? En este es lado 16 por apotema 17 dividido entre 2 y multiplicado por 4. Ahí obtenemos el 544. Y para el área total, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es simplemente sumar estos dos. De ahí obtenemos el 800. Vamos a hablar de este ejercicio y decimos que sea una pirámide recta de base cuadrada. Si el lado de la base mide 16, la altura es 15 y la apotema de la pirámide es 17. Ok, ¿qué necesito? Necesito el lado y necesito la apotema. Ok. ¿Y para qué le dieron la altura entonces? Sí. Exactamente, para ver quién mete la pata y agarra. O quién se paniquea todo y dice, ay, me dieron 3 números. ¿Cuáles agarro de ahí? ¿Cuáles voy a agarrar de ahí? Los que necesito. Necesito el lado, que el lado es 16. Necesito la apotema, que es 17. Entre 2 por 4, porque es el área lateral, y me da 544, por lo tanto la opción C, aquí está media borrada, media soplada, ¿verdad? Ahora vamos a un caso particular y de los que siempre nos van a poner en el examen. Dice que cuando no tengo la apotema, o sea, no voy a tener el lado en la lateral, no voy a tener la altura. O sea, ¿cuál es la apotema? Dice que en este caso me van a dar la altura de la pirámide y también voy a trabajar con por acá me dice que voy a tener el lado. ¿Ok? Entonces voy a tener el lado. Entonces nos dice que para encontrar la apotema debo aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, esta fórmula de cateto al cuadrado más el otro cateto es para obtener ¿quién? Es para obtener la hipotenusa, o sea, esta apotema es una hipotenusa. Entonces, ojo este toque. Para encontrar la apotema, debo usar la altura
ponerla al cuadrado más medio lado. ¿Ok? Es importante. Esa M significa medio lado. Entonces, la M significa, es el medio lado, que es el que se mete en Pitágoras. Pero a la hora de encontrar el área basal, no se usa medio lado, se usa el lado completo. Medio lado se usa para Pitágoras, para Pitágoras. Vamos a hablar de este ejemplo. En el ejemplo nos dice una pirámide de base cuadrada del lado 16 tiene como altura 6. Determine su área total. Como me están hablando de una pirámide, mi paso a paso sería, primero voy a ver si tengo el lado y si tengo la apotema. Entonces, vuelvo a leer, una pirámide de base cuadrada del lado 16 tiene como altura 6. Altura 6. ¿Tengo la apotema? No. Y las que yo necesito son estas. Estos son lo que yo necesito. Entonces, como no la tengo, procedo a aplicar Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? La fórmula va de memoria. La altura al cuadrado más medio lado al cuadrado. Y ahí es donde sale este 8. Entonces, al aplicarle Pitágoras, obtengo un 10. O sea, en este momento ya sabemos que la apotema mide 10. Y dice lo siguiente. Ahora sí, vamos a encontrar el área total. Para el área total vamos al área basal, que sería lado por lado. Ahí uso el 16 completo, que me daría el 256. Ahora para el área basal, perdón, para el área lateral sería lado por la apotema, que ya la encontré, dividido entre 2 por 4, 320. Y para el área total, pues, como ya lo sabemos, sería la suma de ellas. Ok, dice una pirámide, entonces necesito el lado y necesito la apotema, siguiendo el protocolo. El lado es 24 y la apotema, pues no la tengo. Entonces, como lo que tengo es la altura, yo podría venir y decir, bueno, me puedo hacer como esa figurita para ubicarme, que aquí tengo un 24, que aquí tengo una altura de 9 y aquí tengo un 12. ¿De dónde saco el 12? En la mitad del lado. Entonces yo lo que necesito es esta de acá. O sea, que esa apotema yo digo que le voy a aplicar Pitágoras. Y Pitágoras dice, perdón, 9 a la 2 más 12 a la 2. Entonces, aquí sería 81 más 144. Y la suma de eso es, ¿cuánto? 225. Y la raíz de 225 es 15. Entonces,
Ahora sí la empiezo a hacer. Esto es porque a veces ya hicieron aquí, dijeron, ah, ya lo vi, ya. No, ¿qué es? Ah, perdón. El 15 es la apotema, es la que estoy buscando. Entonces, vamos para el área basal. El área basal es lado por lado, que es 24 por 24. ¿Cuánto me dio 24 por 24? ¿No? 576. Ahora vamos con el área lateral. El área lateral sería 15 por 24 entre 2 multiplicado por 4. Y eso, entonces, me da 720. Y el área total, entonces, sería 720 más 576 para un total de 1296. Vamos a hacer este ejercicio. Dice si la medida de la altura de una pirámide recta de base cuadrada es 12 y la medida de su lado de la base, de un lado de la base es 18. Entonces, ¿cuál es la medida del apotema de la pirámide? En este caso no nos están preguntando por el área. Es simplemente que si sabemos ubicarnos, ¿verdad? Nosotros entonces hacemos esta magia, ¿verdad? Para no hacer la pirámide, hacemos el lado de la base es 18, la altura es 12, por lo tanto, aquí tenemos que es 9, que es la mitad del lado, y simplemente es montar el teorema de Pitágoras. En este caso, 144 más 81 da 225, le saco la raíz y obtengo un 15, y hasta que brincamos de la contentera porque es la. Leyendo bien, porque hay gente que en este ejercicio ha encontrado el área y después de que encontró el área y como no está entre las respuestas, leyó bien y se da cuenta que no le están preguntando por el área. Bueno, dice para esta pregunta 26, dice el perímetro de la base, que es un cuadrado, es de 40. Si el perímetro es de 40, eso quiere decir que el lado es 10. Pero la pregunta es por la apotema de la base. La apotema de la base es la mitad del lado. Entonces, la apotema de la base es 5. En este caso no hay que hacer mayor cosa. Simplemente tener el conocimiento de que la apotema de la base era la mitad del lado. Y punto. Vamos para la 27. Vamos a borrar. Por acá nos están informando que la pirámide tiene una altura de 8. Dice, si la apotema de la base mide 6, ¿ok? Quiere decir que aquí el lado es 12, ¿ok? ¿Por qué? Porque la figurita que nosotros creamos sería esta. Entonces, este es medio lado. ¿Por qué se queda en medio lado? Porque le siguen hablando del apotema de la base. Pero ahora es el área total. Entonces, primero voy a aplicar Pitágoras. 8 a la 2 más 6 a la 2, 64 más 36, 100, y la raíz de 100 es 10. O sea, yo ya tengo el lado, que es 12, y tengo la apotema, que en este caso es 10. Voy al área basal, que sería
12 por 12, eso es 144, y el área lateral sería 10 por 12 entre 2 y por 4. ¿Ok? Eso es 240 más 144 me daría 384, ¿verdad? Y es la B, que en este caso es la. Dice que el apotema de la pirámide recta mide 13 y su base es un cuadrado de lado 10. Entonces el área lateral. Yo necesito el lado, ¿verdad? Porque lo tengo. Tengo la apotema, también la tengo, ¿verdad? Entonces el área lateral sería lado 10 por apotema 13 dividido entre 2 por 4. Y eso entonces lo voy a meter en la calculadora y obtengo un 260. Opción. En esta no había que hacerle Pitágoras ni nada de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el primer paso? Venir, pongo L y apotema y leo a ver si los tengo. Y como los tengo, ya nada más es de Ale. Ok, en este ejercicio me dan el dibujito, me dicen que eje es 10. Vamos a hacer el planteo lado y apotema. A ver si tengo el lado. Dice que el perímetro de la base es 64, entonces para yo encontrar el lado, si lo queremos poner como una fórmula, es dividir el perímetro entre 4. De ahí de donde obtengo el 16. La apotema no hay señas, es más, esa es la pregunta por la apotema. En ese caso, yo ya tengo el 16. Aquí voy a poner un 8. Y necesito entonces, para hallar la apotema, usar Pitágoras. 10 a la 2 más el 8 a la 2. Y eso es 100 más 64 raíz de 164. Por lo tanto, es la opción C.